Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Introducción a R. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones y les voy a enseñar en este video cómo definirlas y qué usos tiene. Ok, entonces vamos a empezar con ello y vamos a empezar usando la función o la palabra reservada function para poder definir una función, y después de hacer esto tienen que definir, digamos, unas llaves de inicio y de fin. Ok, entonces le voy a dar un enter y verán que ahora internamente en esta parte de acá ustedes van a poder definir la lógica de cualquier cosa que ustedes quieran replicar. Ok, y aparte de eso, ustedes acá en esta parte de acá, que es muy parecido, digamos, a las condicionales que hemos usado anteriormente como if o while, en esta parte no vamos a poner una condición, sino vamos a poner algún dato, alguna variable. ¿Ok? En este caso voy a poner una x, por ejemplo. Y de esta forma, digamos, ya tendrían completos una función básica. Ahora, ¿cómo pueden reutilizar esta función? Si ustedes lo dejan tal y como está, bueno, aparte digamos que no tiene la parte interna, la parte operacional, si ustedes lo dejan tal y como está, no van a poder llamarla, no van a poder utilizarla. Para eso tienen que darle un nombre y este nombre se hace como si fuese una asignación de variable. Por ejemplo, le voy a poner función 1 y de esta manera, digamos, ustedes van a poder definir su función acá en la parte derecha, ¿no? Entonces acá veremos que esta función se va a llamar función 1. Y la próxima vez que queramos llamar a esta función, simplemente tenemos que repetir el nombre que está en la parte izquierda. Ok, ahora, ¿qué cosa queremos que haga esta función? Por ejemplo, puedo hacer una función que convierta al cuadrado, ¿no? O al exponente cuadrado, digamos, el número que está ingresando. En este caso, el número que va a ingresar va a ser el x. Y para poder hacer eso, podemos retornar, digamos, algo. Y eso lo van a hacer con esta palabra, dice return. Y de esta manera, digamos, la ejecución o cualquier cosa que vayan a hacer internamente dentro de la función, lo van a poder como que trasladar, digamos, a la persona que lo está ejecutando. Y le vamos a decir, digamos, que lo eleve, en este caso, al cuadrado. Entonces, de esa manera, digamos, ya estoy creando una función que únicamente lo que hace es elevarlo al cuadrado. Si ustedes quieren operar cuadrados, en el caso de R, simplemente tienen que ponerle este símbolo y al costado tienen que poner el exponente. Ok, entonces de esa manera, digamos, ya he definido mi primera función y lo voy a dar a correr. Ok, entonces verán que aquí en la parte derecha se ha definido un espacio para función, un espacio reservado para funciones. Y viene a ser esta función de acá. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar? Simplemente copio el nombre y repito, digamos, la parte de acá. Esta parte de acá es lo que tengo que repetir en el nombre. Y acá le puedo poner cualquier número. Por ejemplo, le voy a poner el 12, lo voy a correr, ¿no? Con control enter y verán que me ha salido el cuadrado del 12. Y también, por ejemplo, puedo poner un número grande y verán que también me está retornando, digamos, la función en cuestión. Ok, entonces de esa manera, digamos, ustedes ya podrían definir sus primeras funciones y sobre eso podríamos trabajar y complejizarlo un poco más. Voy a copiar esta función, voy a ponerlo acá abajo y en esta parte de acá, si bien es cierto, digamos, he puesto una X, pero esto básicamente equivale a cualquier número que uno quiera darle. Puedo ponerle más de una variable. Por ejemplo, puedo decirle que el exponente, ¿no?, sea esta expresión de acá, y en vez de poner 2 voy a poner este exponente acá. Entonces de esa manera, digamos, ya no solamente voy a hacer el cuadrado del número, sino el exponente que yo quisiera. Voy a correrlo, en este caso lo voy a poner función 2. Voy a correrlo, verán que ya se ha creado en esta parte de acá, además que también está el exponente en esa parte, y ahora lo voy a operar. Voy a poner función 2 y le voy a poner nuevamente 12, pero no le voy a poner esto de acá que está a la derecha. Vamos a ver qué ocurre y les va a dar un error porque la expresión exp de exponente no está definida, o sea, no lo he puesto. Entonces, si yo pusiera guión 2 y lo corro, verán que sí me corre sin problemas porque ya le estoy indicando que el exponente va a ser 2. Si yo no le pongo ningún dato acá, me va a dar un error y eso es porque, digamos, no hemos puesto datos por defecto. ¿Cómo podríamos hacer ello? Simplemente pongo un igual y por defecto, digamos, que me saque el cuadrado del número. Si yo pongo esta expresión, en vez de poner solamente la variable, si yo no le doy el valor de expresión con la coma a la derecha, me va a asignar automáticamente el número 2. Ahora voy a actualizar esta función porque esta es la función anterior, lo voy a actualizar con correr. Verán que ya aparece el 2 aquí. Voy a cerrar esto y ahora que lo corro va a correrme sin problemas. Entonces esa es, digamos, una forma de definir funciones y acá les estoy enseñando a poner datos por defecto. Muy bien, entonces estos son, por ejemplo, algunos ejemplos de funciones básicas y sobre estos podríamos ya empezar a complejizar un poco más. Ahora, ¿de qué manera podemos complejizar nuestras funciones?
todo lo que hemos estado viendo anteriormente en otros capítulos, podemos tranquilamente empaquetarlo dentro de una función. Por ejemplo, vimos anteriormente que podía ser, digamos, la frecuencia de unos datos que he cargado. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a cargar esos datos, voy a activar la librería para leer un Excel, voy a cargar estos datos que son datos 5, que es el nombre que le puse, y en esta parte de acá recordarán que lo que hicimos fue contar cuántos hay de un campo en específico, el número de veces, ¿no? Entonces eso de ahí lo podríamos hacer acá abajo tranquilamente, pero yo lo voy a simplificar un poco más rápido. Recordarán que se puede hacer una tabla de frecuencias justamente de esos datos 5, ¿no? Indicándole qué columna. En este caso la segunda columna. Entonces verán que ahora ya me sale el conteo rápidamente. Ahora, si yo quisiera, puedo hacer de otro campo también, no necesariamente de ese campo. Entonces vamos a ver currency, por ejemplo, o año, mejor, año, ¿ok? De esa forma, y verán que me cuentan los años, ¿no? De todos los años me va contando cuántos datos tenemos aproximadamente. Ok, todo eso quisiera, por ejemplo, yo hacerlo dinámico. Eso nos va a ayudar bastante en una función. O sea, por ejemplo, yo quisiera hacer el conteo de un campo y eso podría yo, sin necesidad, digamos, de escribir toda esta parte de acá que dice table y además la parte de la columna, yo quisiera hacer una función que me lo haga todo eso rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ello? Vamos a definir una función. En este caso podríamos decirle frecuencia, ¿ok? De esta manera. Y vamos a definir una función. Y acá le vamos a dar los datos, ¿ok? Ahora recordarán que acá va a ingresar, por ejemplo, los datos 5. Ahora, no necesariamente tiene que coincidir con el nombre. Tranquilamente pueden ponerle datos, porque internamente vamos a trabajar con esta variable que se define solamente para esta porción de código. Entonces, por ejemplo, yo había hecho table, ¿no? Y acá podríamos usar, por ejemplo, datos, pero tendríamos que indicarle qué columna. Entonces, eso lo podemos hacer con un número, por ejemplo, el 2, el 1, el 3, o en todo caso ustedes pueden definirlo entre comillas, digamos, el nombre de la columna, de esta forma. Y si ustedes, digamos, no quieren ponerlo directamente, acá podríamos definirlo como name, ¿no? O column. Puedo poner column mejor y esto lo ponemos aquí. Entonces de esa manera, digamos, ya les va a devolver, digamos, los datos. Ahora, ustedes pueden poner un temporal, una variable temporal, y después de ello, digamos, de definir esa temporal, recién pueden retornar los valores que quieren que regresen. Entonces, eso es como se va a guardar en temporal, va a retornarnos el temporal. Muy bien, entonces de esa forma vamos a correr esto de acá y ya se ha definido mi función frecuencia. Voy a poner frecuencia y acá lo voy a poner datos, en este caso 5. Ustedes también verán que cuando hacen tab, acá les va a aparecer estas dos opciones, automáticamente les va a reconocer y datos pueden hacer de esta forma, perdón, datos 5, pueden hacerlo de esta manera y columna lo pueden poner, digamos, de esta manera. Entonces, para poder replicar lo que estaba haciendo anteriormente, voy a buscar la columna, en este caso era business unit, lo voy a copiar así, lo voy a pegar y vamos a ver si es que nos corre. Muy bien, entonces verán que ahora ya me está corriendo porque la columna lo he puesto acá y recordarán que tiene que ir entre comillas, si no, no les va a funcionar. No pueden poner un nombre, digamos, con un espacio. En este caso tiene un espacio, lamentablemente, así que tienen que ponerlo entre comillas. Ahora podemos poner tranquilamente años, year, y veamos, creo que era con mayúscula, year. Y ahora sí, les está corriendo tranquilamente la tabla de frecuencia por la columna en cuestión, ¿no? Y así, o sea, ustedes pueden, digamos, inspeccionar y si quieren otro campo que quieren que les analice, podría ser escenario, esto de acá, y si no estoy mal, algo así, creo que era así, ajá, muy bien, entonces de esa forma, digamos, ya les hace la frecuencia de ese campo. Entonces verán que ahora lo que hemos hecho, hemos dinamizado un poco la forma en cómo hace un análisis. Y esto puede ir un poco más allá. O sea, queremos hacer algo mucho más largo, tranquilamente puede ir dentro de la función, ¿no? Nosotros podemos incluso hacer plots, que la función en cuestión nos regrese plots y tranquilamente podríamos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a copiar esta función de acá, voy a pegarlo acá y voy a poner boxplot de esta manera, ¿no? Claro, no, mejor no voy a usar esto de acá. Voy a poner custom, o sea, personalizado. Y acá en vez de la columna, no, creo que la columna está bien. Vamos a ponerle de esta forma. En vez de esta parte de acá, yo lo voy a borrar y voy a poner la función boxplot, el boxplot por defecto, y le vamos a decir que lo haga de los datos
de esta manera. Y en este caso, bueno, le vamos a indicar que lo haga de la columna. ¿No? Column, de esta manera. Ok, entonces esto lo que va a hacer es va a filtrar la columna con el nombre, así como lo hicimos anteriormente, y luego me va a hacer un boxplot. Ahora, en este caso no hay necesidad de hacerle un return, porque esta es una imagen. De hecho, cuando se crea una imagen en R, no es que salga una estructura de datos para que ustedes puedan guardarlo, al menos no con las funciones de base que tiene R. A menos que usen, digamos, otro lenguaje, como en el caso, bueno, otro paquete, en el caso de ggplot, por ejemplo, ahí sí podrían guardarlo en una variable. En este caso no lo van a poder porque internamente, bueno, esto funciona directamente generando una pantalla para poder generar este gráfico, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así por ahora, vamos a correrlo y vamos a usar esto de acá, acá abajo. Entonces, muy bien, voy a ponerlo de esta manera. Me va a decir que los datos, ponga los datos, yo le voy a decir que son datos 5 y acá en la columna le vamos a decir que me haga un boxplot, pero en este caso tendría sentido, digamos, que lo hagamos solamente de números. Puede ser de año, ¿no? Podría poner year, ¿ok? Entonces verán que ya me ha generado el boxplot, de hecho lo voy a agrandar y acá está mi boxplot, tiene una mediana, ¿no? Tiene los cuartiles y esto es un boxplot, digamos, clásico o diagrama de cajas, como ustedes prefieran. Pero tal vez convendría ponerlo de un año o de un mes, ¿no? Que de hecho verán acá que están datos por meses, que es uno de los datos que yo estoy utilizando, o tranquilamente pueden usar, digamos, uno de los datos que se usó anteriormente en otras clases, como mtcars, ¿no? Para poder hacer estos análisis. Aquí solamente es un ejemplo, entonces voy a poner January, lo voy a correr y verán que sí me ha salido un boxplot, aunque un poco bajo porque está medio disperso los datos. Y de esa forma, digamos, puedo poner, por ejemplo, diciembre, ¿no? Me está saliendo otro variable acá y así. Ustedes pueden hacer, digamos, una ejecución que ya contempla directamente la forma en cómo ustedes van a tomar los datos, ¿no? Entonces, esto es solamente un ejemplo. Obviamente más adelante vamos a poder reaplicar alguna de estas funciones para un problema en concreto y en esta clase nos vamos a quedar hasta aquí. Solamente quería mostrarles cómo definir funciones.